Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en el Estado del Estado una vez más, donde pretendemos hablar de los temas de la agenda pública en un lenguaje, ¿no? Como el que hablamos, español. Como siempre me acompañan un par de politólogos, mis colegas Alan Cisneros Hola, ¿qué tal? Gusto y estar aquí. Jonathan Bretón. Hola, ¿qué tal? El tema que hoy nos ocupa es porque en días recientes se acaban ya de acomodar las fórmulas para contender por la presidencia de Estados Unidos. La elección está determinada o pactada para el 3 de noviembre y resulta que ya están listos los dos bandos. Hay como una especie de bipartidismo en Estados Unidos y por parte de los republicanos buscan la reelección con Donald Trump y Mike Pence en la fórmula, y por parte de los demócratas va a ir Joe Biden con Kamala Harris, si tengo entendido. ¿Qué nos puedes decir de esto, Bretón? A ver, ponnos en contexto. Bueno, pues estamos ya hemos enfatizado en programas anteriores la importancia que tiene el proceso electoral norteamericano, que será en noviembre. Y bueno, ya con esto se da el arranque inicial, ¿no? Se da el banderazo con el cual ya queda establecidos los dos candidatos, el partido republicano formalmente y el demócrata, aunque ya teníamos la noción de que iba a ser Joe Biden, dado que todos los candidatos, incluso el mismo Bernie Sanders, renunció a su favor, pero ahora ya complementa esta fórmula con Kamala Harris, que es interesante porque sería la tercera mujer que va en una fórmula de vicepresidencia. En este caso va con el Partido Demócrata, y ella tiene rasgos afroamericanos y al mismo tiempo tiene rasgos indios, ¿no? Entonces es interesante, indios que no hindú, ¿no? Porque hindú es la religión, indio es el gentilicio correcto. Entonces viene acá esto a colisión porque es importante ya, viendo ahora sí la fórmula completa, a partir de eso cómo se puede desembocar y cómo puede llegar el proceso electoral norteamericano, donde, como bien lo dices, también Donald Trump busca la reelección junto con su vicepresidente, que es Mike Pence. Sí. Ok, bueno, pues sumamente interesante. Yo creo que las elecciones en Estados Unidos siempre tienen un componente especialmente estratégico. Me refiero a que tienes que desarrollar una muy buena estrategia en las elecciones de Estados Unidos para ganar, porque su sistema electoral es bastante interesante, ¿no? Cada estado tiene un peso específico y entonces, bueno, el llamado colegio electoral, que es el que finalmente vota, si se llevan, digamos, si en un estado, digamos California, hay mayoría relativa para uno de los dos candidatos, se llevan todos los votos electorales de ese estado, que corresponde, si no me equivoco, a 53 votos. En el caso de California, que creo que es el que más votos tiene. 50 me parece. Sí, creo que 52 o 53. Independientemente de eso, esta situación hace que las fórmulas sean un componente fundamental para el siguiente proceso electoral. Es decir, nosotros recordamos cuando, por ejemplo, Hillary Clinton acaba teniendo esta alianza con Obama. Se estaban disputando la candidatura y finalmente acaba siendo la secretaria de Gobernación, por ejemplo, ¿no? Este tipo de alianzas son fundamentales a la hora de que en los propios partidos puedan, digamos, decir, pues estas son mis fichas, yo tengo estos estados, tú tienes estos estados, y vamos en fórmula, o vamos en coalición, o vamos en alianza para, digamos, competir en la constitucional de manera más fuerte. Yo creo que a priori quien tiene mayores posibilidades es la fórmula demócrata, a priori, ¿no? Sí. Y eso es por la distribución de las fortalezas al interior del Partido Demócrata. Sí. El Partido Republicano, nada más para finalizar, creo que va a apelar al mismo voto que apeló la vez pasada, ¿no? No sé cuál es la manera políticamente correcta o incorrecta decirlo, ¿no? Pero es a la base social de Donald Trump, ¿no? Sí, así lo vamos a dejar. Conservadores. Bueno, lo curioso de este asunto es que se viene dando bajo un contexto ahí un poco raro. Obviamente está la pandemia acechándonos, pero también vimos cómo sucedió esta cuestión de protestas a raíz de la brutalidad policial, y en ese entonces le aventajaba con 15 puntos el partido demócrata al republicano. Actualmente se ha ido cortado la brecha, pero hay muchos datos interesantes, porque si bien nosotros vimos, y lo hablamos en un programa de la visita de Andrés Manuel, y decían que eso le iba a acarrear un poco de voto hispano a Donald Trump y le iba a beneficiar, porque pues se supone que todo el voto afroamericano ya lo tenía en contra por estas situaciones que se habían dado. Entonces ahora al parecer se está cortando la brecha. Si recordamos la elección pasada, esta es la reelección de Donald Trump, o sea, él va por otros 4 años. En la pasada compitió precisamente con el personaje que decía Alan, con Hillary Clinton, y también en vísperas ella iba aventajando, y al final de cuentas Donald Trump y su discurso de Make America Great Again logró convencer, y fue como ganó la elección. ¿Tú cómo ves, Bretón, que se venga el panorama electoral? O sea, ¿hacia dónde inclina la balanza o qué variables tendremos que observar nosotros?
Pues creo que quitándonos las ataduras de lo políticamente correcto, como se tiene que decir, la verdad es que distingo que el voto se da de la siguiente manera, ¿no? El voto blanco, el voto negro y el voto latino son los que tienen mayor preferencia, ¿no? O sea, va a ser de razas esta siguiente elección. Tomando en cuenta que el voto blanco es un voto, podría estar dividido. Las clases sociales más bajas sí le refrendan el apoyo a Trump, las partes más conservadoras, incluso las partes ya más pues de clase media alta, están con los demócratas. Así se ha visto en los últimos procesos, por lo menos en las intermedias, ¿no? Okay. Ahora, el voto latino es interesante porque esperábamos que en 2016 pues no ganara Trump, sobre todo por ese discurso que tenía tan fuerte contra los mexicanos, contra los latinos en general, pero contra los mexicanos en particular. Entonces esperábamos que fuera así. Sin embargo, notamos una tendencia de muchos latinos en áreas conservadoras de Estados Unidos que votaron por Donald Trump. Me parece que hoy en día los latinos no están encontrando mucha simpatía con el candidato demócrata, lo cual puede traducirse a una gran posibilidad de que le refrenden el apoyo a Donald Trump o incluso de que aumente incluso el apoyo a Trump del área latina. Hemos hecho ya el comentario por ahí de cómo como lo comentabas, ¿no? La visita de Andrés Manuel, pero también cómo poco a poco ha limado un poco su discurso, ¿no? Ya no es ese candidato tan xenofóbico con la raza latina. Y ahora, por el otro lado, el voto negro, ese es importante también, porque está el contexto de lo que ocurrió con George Floyd y con el movimiento negro en Estados Unidos, y que ahora está retomando por lo que acaba de pasar en Minnesota, en estos días, que puede hacer todavía mayor efervescencia. Sin embargo, no noto que ese voto esté inclinándose hacia un lado de la balanza, porque bien puede salir perjudicado también el mismo partido demócrata, aún y a pesar de que la candidata a vicepresidenta pues es gente de color, aunque quizás mejor dicho es un poco más mulata, pues, pero es una mezcla ahí rara, ¿no? Pero aquí lo interesante es ver cómo se puede configurar esa lucha, y creo que hoy en día, y habrá que decirlo así, hoy en día nadie tiene ganado nada, a pesar de que Joe Biden muestra cierta tendencia favorable electoralmente hablando. Donald Trump es muy bueno para ganar elecciones y va a saber cómo dar los golpes de precisión. Es un showman. Yo no discrepo de tu análisis de la votación en función de su color, de su raza. Creo que tienes elementos bastante interesantes, pero yo más bien vería una elección cuyo enfoque va a ser más bien de nacionalismo o del voto de los nacionalistas contra el multiculturalismo. Yo creo que la gran apuesta de Donald Trump, mediante la cual ganó la presidencia de la República en este afán de hacer grande Estados Unidos otra vez, es más bien de emular al sentimiento de la nación americana, que fue grande, ¿no? Pero que renuncia a su vez a ese liderazgo transcontinental, ¿no? Es decir, ya no vemos a una concepción de un Bush queriendo liderar el mundo, ¿no? El occidente a través de las guerras, a través de, ¿no? Me explico, es América para los nuestros, ¿no? Es una concepción completamente diferente que no embona con este multiculturalismo de que Estados Unidos es creado a partir de diferentes expresiones, ¿no? Los irlandeses, los escoceses, en fin, ¿no? Entonces, yo más bien creo que es inclusión-exclusión. Quienes están del lado de este conservadurismo, sí lo voy a decir en ese sentido, el de trabajos para los americanos antes que para los otros, ¿no? El que América con su cultura es grande por sí misma y nosotros vamos a defender el capital de los norteamericanos, en contra de esta otra visión que es, no es cierto. A ver, Estados Unidos es una conformación de muchas personas, ¿no? Sí, de latinos, sí, de independientemente de su raza, pero que también tiene que ver con inversión extranjera, y tengo que tener los canales y los puentes adecuados con diferentes economías, con Rusia, con Brasil, con México, claro, que también va a ser una parte muy, muy, muy interesante. Entonces yo más bien lo vería, yo lo vería en estos dos grandes polos, ¿no? Cómo tú puedes convencer a tu electorado de que tú representas verdaderamente con un populismo, con un líder fuerte que es Donald Trump, que se dice a sí mismo, ¿no? Como que encarna al norteamericano promedio, ¿no? Precisamente sobre ese tema yo les quisiera poner en la palestra esto. Vemos como los dos candidatos pues ya son de edad avanzada. No estamos viendo un candidato fresco, un candidato joven, sino que estamos viendo dos personas que ya van para el octogenario, ¿no? Y que han sido involucradas en ciertos
escándalos y demás, que no es el tema para ahondar, pero ¿qué onda con eso, no? O sea, estás en una nación que se supone que es emergente, que es la que lidera el mundo, ¿no? Y va a ser una gerontocracia, ¿acaso? No, y mira, perdón, nada más, y si hubiera sido Sanders, también sería un octogenario, pero se polarizaría más y el debate se centraría más entre las concepciones del modelo económico más socialista de Sanders contra el neoliberal de Donald Trump, y no lo veremos. Es que parece que no hay acuerdo, ¿no? Del lado de los demócratas, porque está esa ala más socialista del lado de Sanders, ¿no? Sí. Y en cambio parece como si el demócrata fueran más de dos partidos. Sí está el tema importante de la cuestión de la edad, señal de que no está dando nuevos jóvenes el sistema político norteamericano, por lo menos no hoy en día, pero yo lo alcanzo a percibir más bien dentro del lenguaje o de la codificación de la polaridad similar a lo que ocurre en México. Lo que está pasando en Estados Unidos es refrendas el apoyo al presidente o vamos por un plan alterno, ¿no? Similar a lo que está ocurriendo en México, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí es, a ver, vamos a refrendarle en 2021 el voto al presidente o nos vamos contra todo lo demás que no sea él. O sea, casi es ustedes contra nosotros, esa polaridad tremenda, no sé qué tanto puede ayudar, pero bueno, hoy en día me parece que el tema de la edad no es suficientemente discutido en Estados Unidos. Sin embargo, lo que sí es, y lo que puede pesar mucho, más que el tema de la edad, es el tema racial, que es una lucha importante que ya está incrustada dentro del sistema político norteamericano, pero otro muy importante, otros dos muy importantes que van relacionados uno con el otro, es el tema de la pandemia y el tema económico, ¿no? El tema económico obviamente puede destruir a cualquier gobierno, y la pandemia al final de cuentas va a ser un momento en el cual los ciudadanos norteamericanos van a tratar de aprobar o reprobar las gestiones que tuvo Donald Trump, que nosotros desde nuestro muy particular punto de vista podemos no haber estado de acuerdo, incluso con ciertas coincidencias con el gobierno mexicano. Y otra cosa muy importante, esta polaridad de la cual yo comentaba hace unos momentos, se puede atenuar un poco más por el proceso de elección, dado que no va a ser una votación normal, va a ser una a través de correos, ¿no? Uh-huh. Entonces esto puede generar que haya muchas críticas al sistema, o sea, mucha duda al resultado electoral, pero también al mismo tiempo puede ser que termine saliéndose de control. Hemos visto que en Estados Unidos la democracia ha funcionado correctamente en los últimos años, pero puede ser que ahora sí tenga la prueba de fuego. Sí, mira, sobre lo del correo, esta nueva modalidad de votación va a ser sumamente interesante y hay que ponerle ojo porque luego también ya hay exigencias en los demás países, incluido México, para implementar el voto electrónico, ¿no? Entonces, causa resistencias, pero es algo a lo que tendremos que adaptarnos. Sobre lo otro que decías de cómo ha manejado Trump la pandemia, sin duda ese es un elemento central en todas las elecciones de casi todos los países. Venideras. Sí, no, pues los resultados de tu gestión, sí, carnal, ¿no? Wow. A ver cómo resolviste mis problemas. En los países donde hay reelección, como en Estados Unidos, pues cumpliste lo que prometiste o no. Y yo creo que ahí carece de resultados Donald Trump, tanto en el manejo de la pandemia, el tema racial es terrible, la polarización, ve lo que ha causado. Yo creo que la tiene difícil y a priori te diría que ganan los demócratas, pero ya ves cómo es el sistema electoral. Ándale, y tú, a ver, estimado Jonathan Bretón, él ya dio su veredicto que va por... Dije a priori, ¿Tú a quién ves con yo no puedo dar por muerto a Donald Trump. Mira, o sea, siendo honestos y como quitando fuera máscaras, ¿no? La verdad es que pues yo tenía particularmente mi corazoncito con la contienda de Bernie Sanders, pero siendo honestos, ahora que va Joe Biden de parte de los demócratas y Trump se mantiene republicano, la verdad es que no me genera una diferencia entre un proyecto y otro. Quizás viéndolo de un sentido egoísta, casi pensar cuál es menos peor para México, ¿no? Pero bueno, ¿en quién puede ganar? Creo que yo ahí sí ya discrepo contigo. Yo creo que puede ser que Trump sí tenga muchas posibilidades de reelegirse, sobre todo porque Biden aparece un candidato gris, ¿no? En sí mismo, ¿no? La fórmula con Kamala Harris le puede ayudar. Ella está muy bien aceptada en muchos sectores en Estados Unidos, pero él como candidato, que al final de cuentas él va a ser el presidente, él se supone que va a ser quien va a mandar, puede atenuar un poco las posibilidades de mantenerse con esa posibilidad, pero ya lo veremos en los meses. Y mira, no me retracto de mi aseveración de posibilidad de que ganen los demócratas, pero te voy a compartir un dato que fortalece tu versión, y es el hecho de que desde que existen elecciones democráticas en la modernidad de Estados Unidos, solo 2 presidentes no han ganado la reelección. Está sumamente interesante, ¿no? O sea, 2 desde 1952, si no me equivoco, sí, que es el dato
correcto, desde que se miden con encuestas y todo esto, solo 2 presidentes no lo han logrado. Entonces, ojalá y esta sea la tercera vez. Excelente, pues bueno, ya no nos queda más por abonar en esta contienda electoral de Estados Unidos. México es como el Atlas, gane quien gane, de todas maneras salimos perdiendo. Pues esperemos que todo salga bien para el país. ¿Algo más que quieran aportar, compañeros? Bueno, yo creo que el énfasis del proceso electoral norteamericano es muy distinto, como lo comentó ahorita Matthew, es muy distinto al caso mexicano. Vale la pena hacer como énfasis en eso, porque luego puede sacar un poco de onda darnos cuenta que candidatos, como incluso ocurrió en el 2016 con Donald Trump, que tuvo mayor voto popular, menor voto popular, pero a la hora de la hora tuvo mayor voto democrático. Entonces, eso es como un pequeño énfasis. La otra es que también cómo se pueda configurar este proceso electoral en Estados Unidos, y el resultado en noviembre también puede ser una coyuntura para el gobierno mexicano que podríamos analizarla en otro espacio. ¿Tú qué opinas para cerrar aquí el tema? Yo creo, mira, con algo muy breve, hay que poner especial atención a las elecciones de Estados Unidos venideras en los próximos meses, en este año, y esa raíz no nada más de analizar el sistema político de allá, que es sumamente interesante, sino porque del resultado que derive en Estados Unidos, eso va a tener un impacto muy importante en la elección del 2021. Es decir, yo veo a un Morena, por ejemplo, fortalecido con una victoria de Donald Trump. No lo veo así porque el trato con la Cancillería, con Ebrard, que es precandidato presidencial, yo diría, actualmente. Wow, están saliendo bombazos el día de hoy. No, seguramente, vaya, hay varios perfiles que han manejado varios medios de comunicación, ¿no? Yo no creo que él no... Dice Brad, no me metas ahorita en la contienda, carnal. Él lo estoy dicho, bien, ahorita nadie me peleé, voy por la libre. Pero no, sí. Él está tratando de estar muy quieto, ¿no? Obviamente no va a mover nada, ningún aspaviento, ninguna aspiración de momento, pero seguramente sí tiene su corazoncito por ahí. Y yo lo que vería es que de la relación bilateral Estados Unidos-México depende mucho de las aspiraciones de quien sea y por supuesto del proceso electoral del 2021. Quisiera dar un apunte horas, final súper breve, pero creo que también hace falta hacer énfasis en una cosa más, ¿no? Es importante conocer el sistema norteamericano o estadounidense no solo por la cercanía, sino porque en un futuro ese sistema va a estar delineado por las decisiones de muchos mexicanos que hoy en día viven en Estados Unidos y que en unos 10 años más pueden ser el voto decisivo. Pero bueno, ahora sí ya nos acabamos porque nos extendimos mucho y nos cobran por minuto, pero los invitamos a sintonizarnos al Estado del Estado. Por aquí van a aparecer nuestras redes. ¿Dónde nos pueden ver, Bretón? Nos pueden ver en YouTube, está nuestra página del Estado del Estado, en Facebook El Estado del Estado, y también en Twitter @EdoDelEdo. E Instagram. ¿Y dónde nos pueden escuchar? En unos podcasts que tenemos en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast. ¿Es correcto? Sí, creo que sí es correcto. Sí. Y también en YouTube lo subimos. Bueno, muchas gracias a todos. Pues hay que estar atentos ahí a ver cómo se mueve el proceso y pues que gane el menos peor.